Nos encontramos en Bande, en el sur de la provincia de Ourense, a un tiro de piedra de Portugal. Esta tierra, hace 2000 años, estaba repleta de romanos. Y el responsable era aquellas ruinas que veis al fondo, el campamento romano de Porta Quintela, que vigilaba y defendía la vía nova que comunicaba Brácara Augusta en Portugal con Astúrica Augusta en León. Todos los campamentos romanos, ya estuvieran en la Galia, en Egipto o en Hispania, tenían siempre la misma estructura. Un cuadrado o un rectángulo organizado en torno a dos vías principales. La vía principalis atravesaba desde la Porta Principalis Sinistra hasta la Porta Principalis Destra. En el medio se encontraba el principal edificio del campamento, el Principia, una especie de cuartel general. Este Principia dividía en dos la otra vía fundamental, que era la vía decumana, desde la Porta Decumana hasta el cuartel general, y la vía praetoria, desde el cuartel general hasta la Porta Praetoria. En torno a esas dos vías principales se encuentran el resto de las dependencias, como los barracones de las tropas, el hospital o los hórrea. Este campamento de Porta Quintela solo ha sido excavado en una cuarta parte, por motivos que pronto vais a descubrir. Vamos a comenzar la visita, si os parece, por la Porta Principalis Sinistra. Ahora, por desgracia, no se aprecia mucho, pero esta era una puerta monumental con dos entradas para que, en caso de necesidad, no hubiera confusión entre la gente que entraba y la que salía. No solo era la puerta monumental, sino que estos restos que tenemos aquí, los de las murallas, tenían unos 3 metros de altura y estaban precedidos por un foso de 4 metros de anchura por 3 metros de profundidad. Era, por lo tanto, un campamento muy estable, que, por cierto, no lo había comentado, estuvo activo a lo largo del siglo I y el siglo II después de Cristo. Estoy en la vía Principalis. Hoy no lo parece. Toda esta parte sería también campamento. Y el río Limia, sería una cinta al fondo del valle. Por aquí, por la vía Principalis, entraba la gente de los alrededores, entraban los carros de bueyes con mercancías, los mulos con sus cestas cargadas, los artesanos, los mercaderes y también las legiones que se dirigían en primer lugar al Principia, que era el cuartel general, el edificio administrativo del campamento. Y si venís conmigo, nos vamos a ver cómo vivían estos legionarios romanos. Este es uno de los barracones del campamento de Porta Quintela, el mejor conservado de los dos que hay, de los dos que se han excavado hasta el momento. Aquí, en este espacio, vivían unos 80 hombres. Este primer edificio a la izquierda era probablemente la mejor estancia del barracón, era la casa del centurión, que tenía pues, varios cubículos, cocina, sala de estar, almacén y el propio dormitorio, ¿no? Después, la estructura típica de cualquier construcción romana, un patio central en torno al cual se abren las habitaciones. Imaginaos cómo era esto cuando estaba recién construido. Este es el patio central. Aquí, a una altura de 3 metros y algo, había un tejado cuyas aguas vertían a este patio central, de forma que el agua caía en el compluvium, en la cisterna, y servía de almacén para uso común. Después, a cada uno de los lados, probablemente había unos pórticos apoyados en columnas de madera y bancos exteriores, que podremos ver algunos restos todavía, para sentarse a descansar y a convivir en los ratos de ocio. Además, tenemos 6 pequeñas casas de este lado y 4 de este, aparte de la casa del centurión, donde vivían los propios soldados, legionarios. En cada casa de estas se acomodaban 8 personas
De hecho, veis que hay dos estancias. Una de ellas era la cocina y otra el dormitorio común en el que se apretujaban como podían 8 legionarios. El edificio que está a mis espaldas es el Principia, el cuartel general del campamento, que está situado en el centro de toda la estructura. Nosotros hemos entrado por la Porta Principalis Sinistra, que se abre a la Vía Principalis. Esta en la que estoy es la Vía Decumana, que comunica el centro del campamento, el Principia, con la Porta Decumana. A mi derecha también estaba uno de los edificios más importantes, todo un ejemplo de seguridad social de la época de los romanos. Es el Valetudinarium, el hospital público. El último edificio que vamos a ver hoy en esta misma Vía Decumana es el Hórrea, que es algo así como el sueño de todos los gallegos, ¿no? El antecedente primero que conocemos de los hórreos actuales, solo que multiplicado por las necesidades de una legión. Una gigantesca estructura levantada o bien sobre pilonos de madera o bien sobre piedras, en la que se almacenaba el grano y todo el alimento para evitar que, al estar en contacto con la humedad del suelo, se pudriera. Terminamos hoy a orillas del río Limia, hoy convertido en embalse, que un poco más abajo entra en Portugal. Y es que no deja de ser curioso que los romanos construyeran un campamento justo aquí, a orillas de este río. Y es que para los romanos, el río Limia era también el río Letes, el río del olvido, o río do esquecemento. Cuentan que cuando llegaron las primeras legiones, al mando del cónsul romano Décimo Junio Bruto, los soldados se detuvieron antes de cruzar este río. Se detuvieron temerosos porque decían que tras él se abría un país lleno de brumas, de espíritus y de seres mágicos, y que aquel que cruzaba el río perdía la memoria. Claro que los romanos eran prácticos y Décimo Junio Bruto era el más práctico de todos. Cruzó el río y desde la otra orilla comenzó a llamar a sus soldados uno por sus nombres de pila. Al ver que no pasaba nada, cruzaron y aquí se quedaron.